Muy bien, jóvenes, vamos entonces a culminar nuestra clase número 3 sobre las medidas numéricas. Específicamente vamos a trabajar en este video las medidas de dispersión para serie de datos simples. A continuación seguiremos nuestros dos ejemplos guía que venimos trabajando, solo que en este momento vamos a calcular el rango intercuartílico RIC, desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación para el ejemplo de las 16 muestras de laboratorio. Entonces vamos a comenzar sin más preámbulo a hacer el cálculo de estas medidas de dispersión. Recordemos que queremos ver qué tan dispersos son los datos con respecto a la media aritmética. Entonces aquí estoy mostrando la primera medida que se le conoce como rango amplitud. Y en este caso el rango nos dice que es el dato mayor menos el dato menor. Pues ¿de dónde sale esto? Es bastante sencillo. Si ustedes ven los datos ordenados de manera ascendente, tengo 4.5 y 1.5, se hace la resta del mayor menos el menor y obtenemos entonces 3.0. Luego tenemos el RIC, el rango intercuartílico. Pues nos dice que es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Si ustedes ven las grabaciones anteriores, o sea, la grabación anterior, ustedes van a ver que el cuartil 3 nos dio 3.7 y el cuartil 1 nos dio 2.65. Al momento de hacer la resta, nos dice que el rango intercuartílico es 1.05. De esto podemos decir que la variación de 3 centímetros pues no es tan amplia, y ya cuando no tomamos en cuenta los valores extremos, porque el cuartil 3 representa el 75% y el cuartil 1 el 25%, o sea que el RIC solo está representando al 50% central de los datos. Entonces me está diciendo que ya la variación entre esos datos solamente es de 1.05 centímetros cúbicos. Aunque estas medidas pues no tenemos un parámetro para verlo. Realmente el que nos da el parámetro es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ese es el que nos va a decir qué tan dispersa o qué tanto no lo es nuestra distribución de datos, que en este caso las 16 muestras de volumen de sangre. Vamos a ver ahora la varianza muestral. ¿Cómo se calcula la varianza muestral? Pues la varianza muestral, según la fórmula, se expresa de esta manera. Nos dice que es igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado, y esas diferencias pues básicamente son cada valor menos la media aritmética. Si ustedes se recuerdan un poquito de este ejercicio al inicio, en la segunda parte de nuestra clase, o sea, nuestro segundo video, habíamos obtenido que la media aritmética era 3.27 y si se dan cuenta, pues es un valor que se mantiene. ¿Qué es lo que está variando entonces en cada diferencia al cuadrado? Pues lo que está variando es cada valor. Si ustedes se dan cuenta, tomo 1.5, lo resto a 3.27, que es la media aritmética, y lo elevo al cuadrado. Continúo con el siguiente valor, que es 2.4, hago lo mismo, lo resto de la media aritmética y lo elevo al cuadrado, y así sucesivamente. Si ustedes observan, el 4.5 está aquí, que es el último valor, ¿verdad? Por eso dice más, puntos suspensivos más, porque hay que hacerlo para el 2.5, para el 2.5, y así hasta llegar al último valor. 4.5, le restamos otra vez la media aritmética y lo elevamos al cuadrado. Esa sumatoria nos va a 891. Y en el denominador nos dice n, cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 16. Le resto 1, me queda 15. Lo dividen ustedes y entonces concluimos de que la varianza muestral es de 0.59. Dijimos que la varianza muestral en sí no tiene una interpretación porque está dado en unidades al cuadrado. Entonces, lo que sí nos va a dar la interpretación es la desviación estándar. Vamos a ver cuál es la variación promedio que tenemos de cada uno de los valores con respecto a la media aritmética. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En esta secuencia, pues ya miramos cómo se obtiene la raíz cuadrada de la varianza, que es la raíz cuadrada de 0.59 y nos da 0.77 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la variación que hay de cada una de las muestras de sangre con respecto al promedio es 0.77 centímetros cúbicos. Realmente no es muy amplia. Y al momento de calcular el CB o el coeficiente de variación, en el numerador colocamos la desviación estándar, que es 0.77, en el denominador la media aritmética y lo multiplicamos por 100. Este valor nos da 23.55%. Les había dicho en el video anterior que algunos autores dicen de que un coeficiente de variación máximo de 20% es el límite, otros dicen el 30% es el límite, como para considerar que una distribución pues es homogénea
y en este caso la media aritmética puede ser representativa para esa distribución de datos. Entonces, para tener aquí un punto de corte, podríamos irnos por el corte más estricto, suponiendo que tomáramos que ese 20% es el límite, asumiendo una distribución normal para estos datos, quiere decir que ya 23.55% ya se pasó. O sea, lo que estamos diciendo es de que esa media aritmética de 3.27 que calculamos ya no es representativa. ¿Por qué? Porque ya la variación de los datos ya es un poquito extensa, y entonces eso hace que ya decir 3.27 representa a las 16 muestras ya no es muy conveniente. Por eso es de que regularmente cuando esa desviación estándar ya es muy representativa comparada a la media y sobrepasa ese 20%, lo que se hace regularmente es colocar la media aritmética y a la par colocar la desviación estándar. Regularmente ya en estudios de investigación de tipo descriptivo, cuando representamos una media aritmética, a la par regularmente colocan la desviación estándar. Entonces decimos, esta serie de datos o esta población tiene una media y tiene una desviación estándar. Entonces ya nosotros con esos dos valores podemos valorar mejor qué tan dispersa pues está haciendo esta serie de datos, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Entonces aquí concluimos que como es arriba del 20%, ya esa media aritmética encontrada ya no es tan representativa, dado que ya esa variación, esa desviación estándar, pues ya supera un límite dado que es teórico, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los estadísticos, perdón, que nos dicen que un valor entre 20 y 30%, pero si quisiéramos ser así estrictos, hacemos el corte en el 20% y ya estamos diciendo que ya esta variación ya es representativa, supera el 20%. Muy bien, eso sería en cuanto a este ejemplo. Vamos a concluir con nuestro segundo ejemplo. Se recuerdan que teníamos a los 26 médicos, donde teníamos los años de experiencia. Otra vez ya los tenemos ordenados y vamos a proceder a calcular las medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Vimos que las primeras dos nos dan cierta idea, ¿verdad?, de la variación que vamos a tener. La primera es muy burda porque toma los valores extremos, el valor menor y el valor, el valor mayor y el valor menor. En cambio, el rango intercuartílico ya no toma los extremos, o sea, el 100% y el 1%, ¿verdad? O sea, los valores extremos, sino están manejando el 50% nada más. Entonces aquí lo explicamos. El rango, pues básicamente nos dice que es el dato máximo. Aquí yo se lo estoy marcando en color azul, 18 años, y el valor mínimo, 2 años. Nos dice que el rango es de 16 años. O sea, lo que estamos diciendo es que esa muestra de 26 médicos, ya una diferencia de 16 años desde entre el más experimentado y el menos experimentado, es una variación bastante amplia. Pero si ya analizamos solo el 50% de los datos, porque el cuartil 3, como les explicaba, representa el 75% y el cuartil 1 el 25%, al restar 75% menos 25% me queda el 50%. Lo que estamos diciendo es que si ya no tomamos a los valores extremos, sino solo al 50% de los datos no extremos, ya esa variación ya se reduce a 4 años. Pues pareciera de que ya la variación ya no es tan amplia. Pero ya al momento de calcular la desviación estándar, vamos a ver, y su valor relativo con respecto a la media aritmética, ya miraremos qué porcentaje es el que representa. Y entonces ahora nos ponemos a calcular la varianza muestral, y en este caso otra vez tenemos que hacer lo mismo que había explicado anteriormente. Tomamos el primer valor, que es 2, aquí lo colocamos, y le vamos a restar la media aritmética. Pues en el video número 2 de esta clase número 3, de la semana 3, encontramos que la media aritmética era 8.15. Entonces se resta y se eleva al cuadrado. Se toma el siguiente valor, que es 4, se le resta 8.15 y se eleva al cuadrado. Alguien va a decir, pero si el 4 se repite, digamos, 4 veces, ¿será que tengo que hacer 4 veces esa operación? O podría anteponerle aquí un 4 para decir 4 por la misma diferencia. También se puede hacer. O sea, usted en una calculadora bien podría anteponerle aquí un 4 por, abre paréntesis, 4 menos 8.15 elevado al cuadrado. Prácticamente usted estaría representando de una vez a estos 4 valores, ¿va? Para no estar haciendo 4 veces la misma operación, usted puede colocar anteponiéndole un 4. Lo mismo, si el 5 aparece 2 veces, entonces usted le podría colocar 2 por 5 menos 8.15 al cuadrado. Y así sucesivamente, igual así en este caso, por ejemplo, en su calculadora aquí se repite 5 veces, entonces dicen 5 por
7 menos 3.27 elevado al cuadrado, ya hicieron esta operación, ¿verdad? Pero si ustedes dicen, bueno, no entiendo mucho esta parte, bueno, entonces tome cada valor y sacar las diferencias, solo que pues, obviamente hay que hacerlo 26 veces, ¿verdad? Desde el primer valor hasta el último. La idea es que usted tiene que verificar que le dé 411.38 esa suma, y en el denominador vamos a tener que hacer la operación. Aquí, digamos, como teníamos 26 datos, a la hora de hacer aquí la operación, 411.38 dividido 26 nos da un valor de 15.82. Aquí en la fórmula creo que hay un error porque aquí tiene que haber sido dividido 25, ¿verdad? Porque estamos hablando de muestras, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que corregir este valor porque entonces ya no sería 411.38 dividido 26, sino dividido 25. Aquí nos daría un valor de 16.46. Entonces, aquí variaría este resultado, ¿verdad? Entonces yo lo voy a colocar aquí, ¿verdad? 16.46. Aquí se los estoy colocando, disculpen un poquito porque lo estoy haciendo con el mouse. Pero obtendríamos entonces un valor de la varianza de 16.46, ¿verdad? Esto es una cosa que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Bueno, entonces ahora tendríamos que ver nosotros ese 16.46 para los demás valores. Entonces, aquí tendríamos que hacer la corrección, ¿verdad? 16.46 le vamos a obtener la raíz cuadrada. ¿Verdad? Permítanme, vamos a hacer la operación de una vez para de una vez hacer el cálculo. Ahorita lo vamos a ver de una vez. Entonces, 16.46 le obtenemos su raíz cuadrada. Me da 4.06. Entonces aquí vamos a corregir. Lo vamos a hacer sobre la marcha. 4.06 años. Esa sería mi desviación estándar. O sea que lo que estamos diciendo es de que en promedio los años de experiencia de cada uno de los médicos con respecto a la media aritmética está variando 4.06. Y el coeficiente de variación, entonces ya también tendríamos que modificarlo porque pues obviamente este valor no es 398, es 406. Entonces ya aquí está mucho más sencillo porque hacemos la operación. Hicimos 4.06 dividido 8.15 por 100%, me da un 49.81%. Obviamente aquí, comparado al ejemplo anterior, si tenemos aquí un 49.82%, comparado al 23 y tanto por ciento que calculamos en el anterior, ya estamos viendo de que hay mucha dispersión. De hecho, si hiciéramos una gráfica de estos datos, pues ya vamos a ver que es una gráfica muy aplanada porque hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí solo les pido disculpas, hacer la corrección de la desviación estándar, de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, debido a que era la fórmula n-1, no dividido n. Entonces, en este caso, volvemos otra vez a ver que como supera el límite para el coeficiente de variación de un 20%, lo que estamos diciendo es de que hay mucha variación, o sea, la desviación estándar está representando casi el 50% de la media aritmética. O sea, lo que les decía, si hiciéramos una gráfica, vemos los años de experiencia como una gráfica muy aplanada, hasta muy distantes de la media, y lo que nos está diciendo es que entonces esa media de 8.15 que nosotros obtuvimos, esa media aritmética, no es representativa de la serie de datos, ¿verdad? Y entonces me da ciertas limitaciones a la hora de decir que este valor representa a estos médicos. ¿Por qué? Porque la variación es muy grande, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estaría concluyendo.
Entonces, aquí tendríamos nosotros ya el último ejemplo ya desarrollado y tal vez solo recapitular una cosa. Siempre en un enunciado me van a tener que decir si los datos que tenemos corresponden a una muestra o a una población. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a leer un poquito el enunciado y nos decía los siguientes representan a 26 médicos. Se refiere que es una muestra pues muy pequeña. Puede ser que en algún momento le diga a uno los siguientes valores representan los años de experiencia de una población de médicos. Entonces ya tengo que entender de que estoy hablando de una población. O, pues, en este caso, de una muestra, ¿verdad? De tantos médicos. Eso, la implicación que tiene entre muestra y población, si se dan cuenta, es en la varianza. Y en la desviación, más que todo en la varianza. Porque si es población es dividido en, y si es muestra es dividido en n-1, ¿verdad? Entonces, eso es lo único nada más que tenemos que tener en mente, por favor, a la hora de estar desarrollando esta parte, ¿verdad? Ponerle ojo a si es una muestra o eso a una población. Muy bien, entonces nos miraríamos en la próxima semana. La tarea que queda para ustedes es leer el capítulo número 3 del libro de texto. Ahí se explica esto detalladamente, la teoría y la práctica. Y en la página número, eh, en la página número 63 del libro de texto, les aparecen planteados 6 ejercicios para que ustedes puedan practicar las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posicionamiento para serie de datos simples, ¿verdad? La idea es que lo hagan a conciencia, ahí ustedes puedan practicar y entonces ya puedan ustedes calcular sin ningún problema esas medidas, utilizando siempre dos decimales para ir expresando sus respuestas, siguiendo las reglas de aproximación vistas. Muy bien, entonces muchas gracias, espero que hayan disfrutado esta clase y que lo hayan podido entender y sobre todo ver que estas medidas numéricas tratan de analizar la serie de datos, ver su comportamiento y extraer medidas que nos permitan a nosotros ver sobre qué valor se están centrando los datos, qué tanta dispersión tiene, o si en algún momento nosotros queremos hacer particiones, o sea, las medidas de posición, pues cómo encontrar estos valores. Muchas gracias, que tengan un excelente día.